Le arrebataron el fuego 2 veces. Primero, el que calentaba su hogar y ardía en los ojos de su esposa. Después, el que le daba sentido a su propia sangre apache. Ahora, Taza era solo ceniza y silencio. Un hombre de 42 años cuya alma había sido calcinada junto a su familia en un incendio que el pueblo fingía no recordar. Los culpables, hombres de don Anselmo, bebían en la cantina, sus risas un eco profano en el desierto de Sonora. Él vivía como un espectro en una choza de adobe, su única compañía el peso de una derrota que se remontaba a generaciones. Su piel curtida guardaba el mapa de un dolor sin nombre, y en su muñeca, una pulsera de turquesa era el último fragmento de color en un mundo gris. Pero el desierto, que todo lo quita, a veces devuelve algo inesperado. Una tormenta se gestaba en el horizonte, una que no traería solo arena, sino un destino volcado en una zanja. Si esta historia te toca el corazón, dime desde dónde la escuchas. Su cuerpo era un mapa de silencios. Taza se movía con la economía de un cazador, pero sus hombros cargaban el peso de un luto que ya no tenía nombre. Cada mañana, el sol de Sonora se filtraba por las grietas de su choza de adobe, no para traer luz, sino para proyectar las sombras de los que ya no estaban. Sus ropas de trabajo, gastadas hasta casi perder el color, olían a polvo y a soledad. En su muñeca, la pulsera de turquesa que fue de ella era una herida azul. Un recordatorio constante de que alguna vez hubo un cielo en sus ojos. No hablaba con nadie. Las palabras se habían convertido en ceniza en su boca el día que el fuego se lo llevó todo. Su único ritual era trenzar su largo pelo negro, un acto que antes compartía, y que ahora realizaba con la precisión mecánica de un autómata. Para el pueblo, él era una presencia incómoda, una reliquia de un pasado que preferían olvidar. Lo llamaban el indio, un susurro que se arrastraba por las calles polvorientas cuando él pasaba. Le temían y lo despreciaban a partes iguales, pero acudían a él cuando una res se perdía en el desierto, o cuando necesitaban manos fuertes para un trabajo que ningún otro hombre aceptaría. Taza aceptaba, no por necesidad, sino por un impulso de aferrarse a la tierra que era suya por derecho de sangre. Tomaba las monedas con una mano impasible, sintiendo el desprecio en el gesto del tendero, viendo el miedo en los ojos de los niños que se escondían tras las faldas de sus madres. Era un fantasma funcional, una herramienta útil cuya humanidad había sido borrada por la conveniencia y el prejuicio de una comunidad regida por la hipocresía. La tormenta se gestaba en el horizonte, un monstruo de arena y viento que prometía borrar el mundo. Taza la observaba desde el umbral de su choza, sintiendo una extraña afinidad con su furia. Esa tarde, seguía el rastro de un animal perdido, un encargo anónimo, que lo alejaba del pueblo y lo adentraba en el corazón del desierto. Sus pies se movían por instinto, un conocimiento ancestral que creía muerto, adormecido por el alcohol y la pena. El viento aullaba, arrancando susurros de las rocas, y fue entonces cuando lo vio. Una carreta destartalada, volcada en una zanja como el esqueleto de una bestia olvidada. Algo se agitó dentro de él, una curiosidad que no había sentido en 3 años. Se acercó con cautela, el corazón latiendo con un ritmo ajeno, mientras la arena comenzaba a sepultar la escena. El pueblo era una herida supurante bajo el sol de Sonora, un puñado de casas de adobe, y una iglesia cuya campana solo tañía para marcar la hipocresía de los domingos. El aire era denso, cargado del polvo fino que se colaba por las rendijas y del juicio silencioso que se adhería a la piel como el sudor. Las miradas eran más afiladas que los cuchillos. Cuando Taza cruzaba la plaza, las conversaciones se convertían en murmullos. Las puertas se cerraban con un sigilo culpable, y las mujeres apartaban a sus hijos, como si su sombra pudiera contagiarlos de alguna pena ancestral. Don Anselmo el cacique no necesitaba dar órdenes. Su poder era una atmósfera, una verdad aceptada, que dictaba quién merecía vivir, y quién solo debía sobrevivir. El silencio del pueblo era su arma más cruel, un pacto colectivo para ignorar la injusticia, para fingir que el humo del incendio de Taza nunca había existido. La tierra misma era cómplice de la opresión. El desierto, en su inmensidad, no ofrecía libertad, sino una jaula sin barrotes que reflejaba el vacío de su alma. Hacia el oeste, la hacienda de don Anselmo se erigía como una fortaleza blanca, un insulto de cal y tejas rojas a la aridez circundante. Desde sus balcones, él y sus hombres observaban el mundo como si les perteneciera, sus risas arrastradas por el viento hasta la choza de Taza, un recordatorio constante de su poder impune.
El resto del pueblo vivía encogido, atrapado entre el calor implacable del cielo y el miedo al hombre que controlaba el agua y la ley. La soledad no era solo un estado mental, era una condición geográfica. Cada amanecer, el sol dibujaba siluetas solitarias, figuras moviéndose lentamente por un paisaje que devoraba los sonidos y magnificaba la sensación de abandono. El viento, un animal ciego y furioso, lo empujaba hacia la nada. La arena le arañaba el rostro, un castigo que aceptaba con la misma resignación con la que aceptaba el amanecer. Seguía el rastro imposible de una res perdida, pero en realidad huía del silencio de su choza. Fue entonces cuando su instinto, esa brújula de sangre que creía seca, se tensó. Algo estaba mal. A través del velo danzante de la tormenta, vio una forma oscura, una aberración en la monotonía del desierto. Una carreta volcada en una zanja, sus ruedas apuntando al cielo como los huesos de una súplica. El mundo se detuvo un instante, el aullido del viento se convirtió en un susurro. Se acercó despacio, cada paso un eco en la tierra muerta, sintiendo como una curiosidad olvidada, casi dolorosa, despertaba en su pecho. Dentro, casi devorada por la arena que se colaba por las maderas rotas, yacía una mujer. Su pelo oscuro estaba pegado a una mejilla pálida, sus labios agrietados eran una herida silenciosa. Estaba inconsciente, al borde de esa frontera que él conocía tan bien. Por un largo momento, Taza no se movió. El desierto le susurraba al oído que la dejara allí, que la devolviera a la tierra como la tierra le había devuelto a él solo cenizas. Era una extraña, una Yori, parte del mundo que había incendiado su vida. Pero en la fragilidad de su cuello, en el temblor casi imperceptible de su pecho, vio una vida que aún se aferraba. Con un esfuerzo que no fue solo físico, la levantó en brazos. Su peso era el de una promesa rota, el de una responsabilidad que no quería, pero que ya no podía abandonar. La llevó a su choza, un refugio que olía a tierra húmeda y a hierbas secas. La depositó sobre su propio catre con una delicadeza que lo sorprendió a él mismo. La tormenta rugía fuera, sellando el mundo, aislándolos en esa pequeña burbuja de adobe. Durante horas, mientras el viento arañaba las paredes, él se limitó a observarla. Le limpió el rostro con un trapo húmedo, apartando los mechones de pelo pegados por el sudor y la arena. Vio las líneas de sufrimiento alrededor de sus ojos cerrados, la delgadez de sus muñecas. En su sueño febril, ella murmuraba un nombre, una y otra vez, una palabra que se perdía en el sonido de la tormenta. Taza no entendía el nombre, pero sí el lenguaje del dolor. Era una melodía que él conocía de memoria, una que sonaba en su propia sangre cada noche. El amanecer llegó sin ruido, un velo gris que se filtró por la única ventana. La tormenta había cesado, dejando un mundo lavado y silencioso. La mujer despertó. Lo hizo lentamente, como quien emerge de un agua muy profunda. Sus ojos, grandes y asustados, lo encontraron al instante. Él estaba sentado en el suelo, al otro lado de la pequeña habitación, afilando un cuchillo con una piedra. El sonido rítmico y áspero se detuvo. Por un largo momento, solo existió el cruce de sus miradas. El miedo de ella era palpable, una energía que llenaba el espacio. Él, por su parte, mantuvo su rostro impasible, una máscara de piedra que no revelaba la tormenta que también se agitaba en su interior. Ella era una extraña, una Yori, parte del mundo que le había arrebatado todo. Y ahora, estaba en el corazón de su soledad. Los días que siguieron, fueron un tratado de silencios. Ella, Elena, permanecía en el catre, un animal asustado en una madriguera ajena. Él, Taza, se movía por la pequeña estancia con una economía de gestos que bordeaba la invisibilidad. No había preguntas, solo las necesidades más primarias dictando una coreografía tensa. Él le ofrecía agua en un cuenco de barro, y ella lo tomaba con manos temblorosas, evitando su mirada, bebiendo con la urgencia de quien teme que el ofrecimiento sea revocado. La primera vez que él le tendió un trozo de pan seco y carne de conejo, ella se quedó inmóvil, hasta que el hambre venció al miedo. Comía despacio, bajo la vigilancia impasible de él, que la observaba no con curiosidad sino con la distancia de quien estudia un fenómeno inexplicable que ha invadido su territorio. Cada bocado era una negociación, cada sorbo de agua una tregua. La convivencia era una danza torpe alrededor de dos abismos. Él salía al amanecer y regresaba con el crepúsculo, trayendo consigo el olor a polvo y a desierto.
Dejaba en el suelo una liebre, unas raíces, o lo que la tierra le hubiera concedido ese día, sin una palabra. Ella, durante su ausencia, se atrevía a explorar los confines de la choza, las hierbas secas colgadas de una viga, las pocas herramientas, la ausencia total de cualquier objeto que no fuera estrictamente funcional. Por la noche, los fantasmas salían a reclamar el espacio. A veces, un gruñido ahogado escapaba de los labios de Taza mientras dormía, su cuerpo sacudido por la memoria del fuego. Otras noches, era el sollozo silencioso de Elena, un goteo de pena que se perdía en la oscuridad, el que llenaba la habitación. Ambos fingían no oír, no ver, respetando el santuario del dolor ajeno. Un atardecer, Taza regresó con la manga de la camisa desgarrada, un arañazo profundo sangrando en su antebrazo. Se lo limpió con agua y hierbas, un ritual solitario y eficiente, y luego dejó la camisa hecha un montón en un rincón. Elena lo observó todo desde la penumbra. A la mañana siguiente, cuando él se fue, ella tomó la prenda. De su propio atillo raído sacó una aguja y un trozo de hilo. Con una concentración meticulosa, casi reverencial, cosió la tela rota. No era una reparación perfecta, sino una cicatriz de hilo sobre la tela gastada. Cuando Taza volvió, y vio la camisa doblada sobre su catre, se detuvo. La levantó, sus dedos ásperos rozando la costura torpe pero firme. No la miró a ella, pero por primera vez, el silencio en la choza no se sintió como un vacío, sino como un espacio lleno de algo no dicho. La fiebre, un rescoldo de su travesía por el desierto, la consumía por dentro. Tiritaba bajo la manta incluso cuando el sol calentaba el adobe. Taza la observó durante un día entero, su rostro una máscara indescifrable. Luego, sin mediar palabra, salió y regresó con un manojo de hojas amargas y raíces retorcidas. Las machacó en un mortero de piedra, el sonido rítmico y ancestral llenando la quietud. Hirvió agua en una olla ennegrecida, y preparó una infusión oscura y humeante. Se la ofreció, ella retrocedió, la desconfianza grabada en sus facciones. Él no insistió, simplemente dejó el cuenco a su lado y se sentó en el otro extremo de la estancia. Pasaron horas. Finalmente, vencida por los escalofríos, Elena bebió el brebaje amargo. El calor de las hierbas se extendió por su cuerpo, y sus miradas se encontraron sobre el vapor. Ya no había miedo en sus ojos, solo un agotamiento profundo y una pregunta incipiente. La curación de ella fue también el principio de la suya. Taza comenzó a moverse de otra manera. Sus hombros, antes curvados por el peso de un luto sin nombre, se enderezaron. Había una nueva intención en sus pasos, ya no solo el sigilo del cazador, sino la firmeza de un hombre que pisa su propia tierra. Una tarde, Elena lo encontró tallando un trozo de madera de mezquite, sus manos ásperas dando forma a un pequeño pájaro. No era útil, no era para sobrevivir. Era, simplemente, para ser. Y entonces, habló. Su voz, un crujido de hojas secas al principio, le dijo el nombre de una estrella que titilaba en la puerta. Le enseñó a distinguir el canto del coyote del lamento del viento. Su piel, antes un mapa de polvo y pena, parecía absorber una nueva luz. Ya no era solo ceniza. El cambio se desbordó de la choza y llegó hasta el pueblo. Cuando Taza caminó de nuevo por la plaza, no lo hizo bordeando las sombras. Cruzó por el centro, sus botas levantando el mismo polvo que antes parecía querer sepultarlo. Las miradas lo siguieron, cuchillos silenciosos, pero esta vez él no bajó la vista. Se encontró con los ojos del sheriff, un desafío helado que él sostuvo hasta que fue el otro quien parpadeó. Entró en la tienda, el único lugar donde su presencia era apenas tolerada, y no pidió trabajo. Compró harina, y un trozo de tela de un color vivo, un rojo que ardía contra el ocre del mostrador. Dejó las monedas sin prisa, su gesto ya no el de un paria, sino el de un hombre que reclamaba su derecho a existir, a comprar, a construir un futuro. Don Anselmo no envió a sus hombres, llegó él mismo, su silueta recortada contra el crepúsculo sangriento, una plaga vestida de lino blanco. Sus botas de cuero aplastaron las hierbas que Elena había plantado junto a la puerta. No entró. Se quedó en el umbral, su voz, un veneno untuoso que prometía protección a cambio de servidumbre, de cuerpo y alma. Amenazó con los federales, con una celda en el sur de la que nadie regresaba. Elena palideció. Su cuerpo un eco del terror que creía haber dejado atrás. Pero entonces Taza se interpuso. No dijo una palabra.
Simplemente se plantó entre ella y el cacique, un muro de carne y hueso. Su mirada, antes un pozo de ceniza, era ahora un pedernal a punto de soltar una chispa. Don Anselmo rió, una burla rota, y se fue, dejándoles un ultimátum que flotó en el aire como polvo de tumba. Esa noche, bajo una luna astillada, huyeron. No hubo palabras, solo el acuerdo tácito de dos almas que ya habían perdido demasiado. Dejaron la choza como un nido abandonado, llevándose consigo apenas el peso de sus cuerpos y el calor de una promesa no formulada. Taza la guió a través de la oscuridad, un mapa ancestral latiendo en sus venas. El desierto, antes su cárcel, era ahora su única ruta de escape. Llegaron al borde del cañón, una herida negra en la tierra, un abismo que susurraba finales. El viento aullaba. Sin dudar, él le tendió la mano. Ella la tomó. Sus dedos se entrelazaron, no con ternura, sino con la fuerza desesperada de quienes se aferran a la única vida que les queda. Cruzaron. Al otro lado, no miraron atrás. Se adentraron en una nueva oscuridad, dejando que el mundo que los había roto, se desvaneciera para siempre. El amanecer los encontró en una tierra sin nombre, una extensión de roca y cielo que ya no era una jaula, sino una promesa. El aire limpio borraba el hedor del miedo. Taza se detuvo. Con lentitud ceremonial, desató de su muñeca la pulsera de turquesa, el último fragmento azul de su vida anterior, el eco de un amor consumido por el fuego. No se la entregó. Se la colocó a ella en su muñeca delgada, el frío de la piedra contra la piel cálida, un juramento sin palabras. A veces, todo lo que alguien necesita es una historia como esta. Si la sientes, compártela con quien la necesite. Elena no dijo nada, solo cerró la mano sobre el regalo, un ancla en su nueva existencia. Siguieron caminando hacia el sol. Sus siluetas ya no eran dos, sino una sola huella en la inmensidad. No buscaron un pueblo, ni un nombre para la tierra que pisaban. La única patria que necesitaban, era el espacio que se abría entre sus cuerpos al caminar, un territorio invisible, hecho de silencios compartidos y futuros inciertos. El desierto, que una vez fue el mapa de su soledad, se convirtió en una página en blanco. Él ya no era el espectro de un pueblo perdido, y ella ya no era la sombra de una mujer rota. Eran solo un hombre y una mujer, avanzando hacia un horizonte que no prometía nada más que el siguiente paso, juntos. El fuego ya no ardía en sus pesadillas, sino en el sol que les calentaba la espalda. No sabían a dónde iban, solo sabían que, por primera vez, no iban solos. ¿Y tú? ¿Habrías tenido el valor de amar a quien todos rechazaban?